con Ruth del Salto. El hijo del Chapo Guzmán firma por primera vez su culpabilidad en Estados Unidos. En ángulo, ¿qué implicaciones tiene esta declaración de culpabilidad? La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha retirado formalmente los cargos contra Ovidio Guzmán López. Vamos a abrir el debate sobre un hecho que plantea algunas preguntas sobre cooperación internacional, justicia y también el futuro del cártel de Sinaloa. La Fiscalía de Nueva York desestimó los cargos contra el narcotraficante mexicano, líder de la facción criminal Los Chapitos, Ovidio Guzmán López, una semana antes de la formalización de su declaratoria de culpabilidad por cargos relacionados al narcotráfico en una corte de Chicago. Yo, Ovidio Guzmán López, acusado, he sido informado que una acusación está pendiente en mi contra en la causa mencionada antes. Deseo declararme culpable de la ofensa presentada en mi contra para permitir la disposición de la causa en el Distrito Norte de Illinois, en el cual estoy detenido, y renuncio a un juicio en el distrito antes mencionado. El Ratón, como es conocido el hijo del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, enfrenta acusaciones por tráfico de drogas, conspiración para distribuir sustancias controladas, lavado de dinero, pertenencia a una organización criminal y uso de armas de fuego. Está previsto que Guzmán López se declare culpable de uno o varios de los cargos que tiene en su contra el próximo 9 de julio, tras meses de negociaciones con el gobierno estadounidense, que incluso permitió la entrada de sus familiares al país como medida de protección. Guzmán López fue capturado en 2023 en el estado de Sinaloa, tras un operativo de las Fuerzas Armadas mexicanas que desencadenó una breve pero intensa jornada de violencia. Fue trasladado al penal federal de máxima seguridad conocido como el Altiplano, desde donde comenzó una larga batalla legal para frenar su extradición a Estados Unidos. Esa lucha concluyó el 15 de septiembre de 2023, cuando finalmente fue entregado a las autoridades estadounidenses. Su hermano, Joaquín Guzmán, el Güero, que forma parte de la misma causa, regresará a la corte el 15 de julio y también se encuentra en negociaciones para declararse culpable. Este mes se cumple un año de su detención en un aeropuerto cerca de El Paso, Texas, junto con Ismael El Mayo Zambada. Este último afirma que fue secuestrado por Guzmán para entregarlo a las autoridades estadounidenses. Visto lo visto, aquí tenemos a los protagonistas que muestran sus lados en este ángulo el día de hoy, enfocado en el hijo de Chapo Guzmán. En México voy a darle la bienvenida a la doctora Belda Gámez, directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, doctora en Derecho. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida, Belda. Muchas gracias por la invitación y gracias por abrir este espacio para hablar de un tema tan interesante y controversial al mismo tiempo. Voy a saludar también en México a Mario Iván González. Él es abogado penalista. Gracias por estar con nosotros, doctor González. Muchísimas gracias por la invitación y vamos a hablar exhaustivamente del tema. Y también le voy a dar la bienvenida a Ángeles Estrada, experta en temas de seguridad. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias a los tres por participar. Voy a empezar con una ronda rápida para abrir el debate. Doctora Belda Gámez, empiezo con usted, luego le doy la palabra a Mario Iván y termino con Ángeles. ¿Qué implicaciones tiene esta declaración de culpabilidad? Usted ha dicho un tema muy interesante, pero a la vez polémico. Sí, la verdad es que hay mucha polémica al respecto si una declaratoria de culpabilidad tiende o no a llevarnos a la justicia, ¿no? Aquí creo que hay varias cosas que hay que tomar en consideración. Primero, que hay una declaratoria como tal que evita que se llegue a un juicio en toda la extensión de la palabra. El traslado de distrito de la Corte Sur de Nueva York a la Corte de Illinois, Chicago, es donde él está detenido en este momento y hablábamos, por ejemplo, de una estrategia geográfica, de geolocalización, pero también pues es una estrategia legal, ¿no? La variación grande o pequeña pues de las leyes de ambos distritos, pues sí nos van a dar una lectura diferente, ¿no? Hablamos también de que pues ha sido un caso
pues muy controversial por detenciones previas llenas de sangre, por una situación pues muy complicada que también lo llevaron a la libertad y ahora, bueno, lo tenemos pues en otra jurisdicción sin libertad, pero no va a enfrentar una situación ante tribunales como lo podemos desear o como mucha gente diría que esa es la verdadera justicia, ¿no? Hay que poner la justicia en diferentes parámetros. Le voy a dar la palabra al abogado Estrada. Dice Belda Gámez, estrategia legal, leyes en ambos distritos, jurisdicciones completamente diferentes. ¿Qué acotar al respecto? Adelante. Muchas gracias. Lo relevante de esta declaración de culpabilidad del señor Ovidio es la información que va a proporcionar a las autoridades estadounidenses. Lo relevante es si esta información va a implicar a políticos mexicanos o va a implicar a miembros del actual gabinete. Esta información que va a proporcionar Ovidio, desde luego que tendrá que ser verificada por otros medios de prueba. ¿Qué quiero decir? Que lo que diga Ovidio por sí mismo no hace prueba plena. Ovidio puede implicar a diferentes políticos mexicanos y no por esa razón, de manera automática, estos políticos serán culpables. Este juicio de Ovidio pareciera ser que mediáticamente es un juicio al Estado mexicano. Se habla de que si el Estado mexicano está coludido con los cárteles de la droga o no. Entonces, lo relevante va a ser ver esta información, si se logra corroborar los nombres que van a ir saliendo conforme el paso del tiempo, porque ahorita se va a declarar culpable. Pero eso no implica que ya se va a hacer pública la información. Esa información será pública conforme avancen los demás procesos en los que él vaya a participar. Ángeles, ¿en qué concuerda, en qué discrepa con lo que han dicho los otros panelistas? Y hablando sobre los acuerdos, ¿qué tipo de acuerdos pudo haber o pueden existir detrás de este reconocimiento de los delitos? Concuerdo totalmente con lo que señalan los otros expertos. Me parece importante justamente hablar de la posible cooperación que puede existir o que pudiera o que esperamos que exista en el caso del Chapito, ¿no? Entonces, si el acuerdo, si el plea agreement incluye la cooperación, pues entonces estaríamos esperando, pues, que las autoridades norteamericanas tuvieran más información de otros líderes del cártel o de otros cárteles también, ¿no? De aliados del crimen organizado, no solamente en México, sino también en Centroamérica y posiblemente también en Estados Unidos. Estaríamos esperando también que las autoridades norteamericanas tuvieran información de redes de lavado de dinero, de redes de corrupción. Y lo que también estamos viendo es que el gobierno estadounidense está preparando toda la normatividad posible para atacar el problema del fentanilo desde varios frentes, no solamente desde el frente penal a través de estos casos, sino también desde el ámbito de la anticorrupción a través de la FCPA y de otras legislaciones vinculadas al tráfico de fentanilo que ya están también afectando a empresas en México, por ejemplo, a varias empresas bancarias. La semana pasada tuvimos oportunidad de escuchar esas noticias y probablemente esto esté vinculado justamente con estos casos en donde estos criminales que tienen tanta información de tanta gente, de tantas empresas, empecemos a ver los efectos que tiene en otros elementos de la sociedad. Vamos ahora sí, Iván González, Mario Iván González, con respecto a esto que se mencionaba ya hace un momento y que lo ha resaltado Ángeles, el impacto que podría tener esto. Y vamos definiendo, en México particularmente, en el cártel donde operan pues todavía los Chapitos y el Chapo Guzmán, y en la región que está también pues convulsa con el tema del narcotráfico. Sí, yo creo que va a tener tres impactos. A ver, el primer impacto es propiamente dicho al interior de los cárteles de la droga. ¿Por qué? Porque seguramente Ovidio va a tener que proporcionar información de las rutas, de con qué redes de apoyo cuentan para poder trasladar la droga al interior de Estados Unidos. Y eso realmente puede mermar la operación de los cárteles de la droga, les puede dificultar este comercio.
El segundo impacto que va a tener es el económico. ¿Por qué? Porque también va a hablar seguramente de cuáles son las redes de lavado de dinero. Ya hay 3 instituciones financieras en México que han sido señaladas por la autoridad americana de que han participado de este lavado de dinero. En estas instituciones también hay dinero de ahorradores, de inversionistas. Entonces, va a afectar el sistema financiero mexicano. Y la tercera cosa que va a afectar es el entorno político mexicano. ¿Va a señalar políticos mexicanos o no? Lo que puede tener una implicación electoral en el próximo proceso electoral federal del año 2027. Entonces, la información que pueda proporcionar Ovidio es de suma relevancia, pero hay que tener mucho cuidado y mucho ojo. No forzosamente porque lo diga Ovidio, esto tiene que ser cierto, o esto es vinculatorio para las autoridades estadounidenses o mexicanas. Debe de estar acompañado de una serie de pruebas, porque si Ovidio miente para salvar la cadena perpetua, lo que pasaría es que se deja sin efectos el convenio y le aplicarían la cadena perpetua. No se le están quitando los cargos, únicamente es parte de un convenio. Y si miente o la información que proporciona no es relevante, ese convenio se termina y le van a aplicar la cadena perpetua. Entonces, seguramente en los próximos días, en los próximos meses, veremos que la información que proporciona puede ir generando un entorno muy complicado en el sistema financiero mexicano, en el sistema político y también en la relación bilateral. Desde luego que la presidenta de México ha manifestado una y otra vez que está en plena coordinación con el gobierno de los Estados Unidos, y el propio presidente Trump así lo ha manifestado, que hay coordinación, pero vamos a ver hasta dónde llega la información que proporciona Ovidio. Claro, y eso es importante, la credibilidad que podría tener algún tipo de declaraciones o cooperación, como usted bien lo señala. Belda Gámez, Ovidio Guzmán se dispone a convertirse en el primer hijo del Chapo Guzmán, que se declara culpable de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tras alcanzar este acuerdo. Este tipo de acuerdos, o en este tipo de acuerdos, ¿cómo se puede determinar o saber o filtrar que la información que está dando, en este caso como cooperación, un narcotraficante de esta talla, como Ovidio Guzmán, sea certera? Bueno, ahí ya no podemos hablar de pruebas plenas como anteriormente. Una declaratoria no me va a dar una prueba plena, pero sí me va a dar un indicio de posible búsqueda. ¿Cuál es el punto de partida y cuál es la línea de la investigación que se tiene que tomar, ¿no? Digamos que va a aportar el mundo de posibilidades desde una fuente que se considera fidedigna. Si no fuera una fuente fidedigna, no se estaría buscando un trato de la magnitud que se está buscando, ¿no? ¿Por qué? Porque también se habla de las afectaciones a el sector público, al privado. Cada vez que hemos visto que una organización criminal así se fragmenta o pierde la cabeza, también hay en ocasiones ríos de sangre, ¿no? En los ajustes que pueden tener internos, externos, la fragmentación, surgen uno, surgen dos. ¿Cómo van ellos también a evolucionar, por así decirlo? Porque el que tengan o los tengan ahorita en reclusión no quiere decir que se acabe el problema. El problema es mucho más grande, es una situación estructural que, como bien lo comentaban, pues va a afectar a alguien que estaba ahorrando ahí, y también va a afectar incluso la credibilidad bancaria de México ante el mundo, porque estas son instituciones que no nada más operaban en México, que operaban en algunas ocasiones con capital extranjero, ¿no? Entonces, en búsqueda, por así decirlo, de un bien común con la información que se va a estar obteniendo, pues se van a correr todos estos posibles riesgos, ¿no? También pues hay que ver que no tenemos todavía una fecha para la dictaminación de la sentencia, que esto también da prueba o da tiempo a la valoración de estas pruebas que se están obteniendo por este medio. Ángeles, ¿qué acotar a lo que ha dicho Belda Gámez sobre esta insólita declaración de culpabilidad de cargos relacionados con el narcotráfico y los posibles riesgos que está mencionando? Sí, tal vez agregar que estos casos ya lo hacían fehaciente los otros panelistas, pero remarcar que este tipo de juicios no se resuelven de un día a otro, y son juicios que llevan, digamos que se llevan su tiempo, porque
se realizan las investigaciones pertinentes y durante mucho tiempo las autoridades callan. Lo que hemos visto en casos anteriores, entonces no es tan inédito esto que está sucediendo. Hay otros casos de otros delincuentes que también han aceptado su culpabilidad y han iniciado procesos de cooperación, y no solamente eso, sino que se han convertido en testigos protegidos por la norma, el gobierno norteamericano. Ahora mismo no sabemos qué ha sucedido con ellos, incluidas sus familias. Entonces hay varios casos que ya se han que son muy similares a este que estamos viendo. Lo que creo que sí tenemos que esperar es que no vamos a ver desenlaces inmediatos, y vamos a ver cómo la normatividad norteamericana, que insisto, se está encuadrando para que todo lleve al combate del fentanilo, y para que todo lleve justamente a que quienes están en la comercialización de estas sustancias se limite la entrada a su territorio, pues vamos a ver cómo todos estos casos van a empezar a embonar, pero lo vamos a ver hasta dentro de muchos años. Vamos a empezar a ver cómo el rompecabezas legal se conforma, insisto, no solamente a través de casos penales como el que estamos hablando, sino de casos comerciales, de casos ante el Departamento de Justicia, a través de la FCPA, a través de la ley RICO. Vamos a empezar a ver cómo se van a implementar estas normatividades, y también vamos a verlo en el territorio nacional, en México, porque a través de las normatividades que acabo de mencionar, ya el gobierno norteamericano tiene la facultad extraterritorial de iniciar procesos, al menos civiles, en contra de servidores públicos que recibieron sobornos de algún narcotraficante, ¿no? En este caso, ni siquiera ya de narcotraficantes, de terroristas. Mario Iván González, ¿tiene la facultad de Estados Unidos extraterritorial de tomar medidas como lo señala aquí Ángeles Estrada? Desde luego que hay una gran discusión de si esta declaración de terroristas a los cárteles de la droga puede ser violatoria de la soberanía de México, pero hay que enmarcarla dentro de los acuerdos de cooperación que históricamente han existido. A ver, yo no coincido con Ángeles. Ángeles dice, ya ha habido otros que se han declarado culpables, ya ha habido otros que han sido testigos protegidos. Sí, pero en diferentes contextos políticos. Es la primera vez que se da en este contexto político donde parece ser que se acusa al Estado mexicano de ser un narcoestado, de que la clase política está coludida, de que el sector financiero facilita estas operaciones por medio de lavado de dinero y de transferencias para pagar el fentanilo. Entonces, esto no se había dado. Yo lo que creo es que en este momento las condiciones político-sociales de la relación México y Estados Unidos son únicas, y que, por supuesto, tenemos que esperar qué es lo que va a hacer estratégicamente el Mayo Zambada. ¿Se va a declarar culpable también, sí o no? ¿Qué van a hacer los otros miembros de la familia de Joaquín Guzmán Loera? Entonces, yo creo que vamos a ver un capítulo que no hemos visto antes. ¿Será suficiente para el gobierno de Estados Unidos lo que diga Ovidio? ¿Va a presionar esta extraterritorialidad? ¿Va a hacer que presione al gobierno mexicano para que le entregue a determinados personajes? Y ya no estamos hablando de extradiciones, estamos hablando de que se los entreguen mediante expulsiones del país, como ya sucedió en este sexenio. Entonces, yo creo que estamos viviendo un momento inédito, un momento único, que puede convulsionar las relaciones México-Estados Unidos al interior de la clase política mexicana, y creo que el desenlace estamos muy lejos de poderlo imaginar. Belda Gámez, ¿qué decir con respecto a estas dos posturas quizás un poco contrapuestas que tienen nuestros panelistas? Y creo que es muy interesante también ver este salto de crimen organizado, narcotráfico, a un encuadre de terrorismo, ¿no? Que a final del día son dos tipos penales diferentes y van a estar respondiendo a
a leyes diferentes, ¿no? Así como tenemos pues algunos tratados internacionales en contra del terrorismo, pues hay otros en contra del narcotráfico, pero este cambio que para muchos puede ser casi sin importancia, la verdad es que sí nos va a dar un parteaguas, porque no nada más estamos hablando de pues crimen organizado, lavado de dinero, sino también estamos hablando de delitos que han dejado cientos de vidas perdidas, incluyendo, por lo menos en el estado mexicano, a niños, ¿no? Y hablamos de una violencia exacerbada donde el terror poblacional pues también está generando mermas hasta en la economía, ¿no? Lugares donde la gente ya no quiere salir a trabajar, ya no quiere salir a comprar, precisamente por este miedo que se ha dado y este poder, lo podemos llamar narcopoder, narcoestado, aunque no existe como tal una definición concreta, por eso también es tan complicado utilizar un término como narcoestado, ¿no? Si bien los cárteles pueden y controlan territorio, el objetivo de un narcotraficante y el objetivo de un terrorista sí tienden a ser diferentes. Cierro esta ronda antes de irme al corte comercial con Ángeles. Bueno, pues de acuerdo con lo que señalan los otros panelistas, yo insisto, la situación que actualmente estamos, de la que estamos siendo testigos, está muy relacionada con los cambios normativos que se están presentando en Estados Unidos. A eso me refería con el hecho de que el caso no es tan, no es tan nuevo. Hay muchos otros casos en donde delincuentes se han declarado narcotraficantes de la talla del Chapito, se han declarado culpables, han sido protegidos, existen desde hace muchos años, pero la situación actual, bajo el segundo gobierno de Trump, llama la atención por el hecho de que toda la normatividad vinculada, no solamente la penal, sino también la relacionada con lavado de dinero y con corrupción internacional, se está encaminando a un solo hecho, que es combatir el fentanilo en Estados Unidos. Entonces, a eso me refiero cuando digo que el caso no me parece extraordinario. Lo que me parece que me llama mucho la atención es cómo el efecto normativo que se está dando en Estados Unidos va a tener y está teniendo un efecto importante a nivel internacional. En México esperamos empezar a ver también, como lo mencionaba, casos en contra de servidores públicos o ex servidores públicos que de alguna forma estuvieron vinculados con el crimen organizado. Entonces, a eso me refería con que el caso no me parece inédito. La situación me parece inédita por la cuestión normativa. Vamos a hacer un pequeño corte comercial. Esto es Ángulo. Volvemos enseguida con más, hablando del acuerdo que habría alcanzado Ovidio Guzmán en los Estados Unidos, un acuerdo de culpabilidad. Volvemos luego del corte. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. El hijo del Chapo Guzmán se declara culpable por narcotráfico. Evita así un juicio. Ovidio Guzmán podría haberse enfrentado a cadena perpetua de haberse celebrado este juicio, aunque se desconoce los términos de este acuerdo. Hace un mes llegaron a Estados Unidos 17 miembros de su familia. ¿Qué tendría que ver con esto? Abogado Mario Iván González. Semanas atrás, Ovidio había señalado a varios integrantes de su familia que adelantaba este acuerdo con las autoridades estadounidenses. Y entonces 17 familiares cruzaron a Estados Unidos bajo protección del Departamento de Justicia de ese país. Así lo confirmó al menos el secretario de Seguridad de México. ¿Qué pudo haber implicado esta situación? Indudablemente el señor Guzmán, Ovidio, tiene una estrategia. Y esa estrategia no la sabemos, solo la conocen él y quizás su abogado. ¿Y por qué digo quizás su abogado? Porque
indudablemente él va a decir la información y va a proporcionar la información que no afecta a su familia, que no afecte a su grupo. Y puede ser que su estrategia sea desviar la atención de las autoridades norteamericanas y de las investigaciones hacia otro lado, que ya no sea el foco de atención Sinaloa, sino a lo mejor el centro del país, a lo mejor el sistema financiero. Indudablemente que hoy el gobierno estadounidense ya tiene nombres, ya tiene información. Esa primera información que le fue proporcionada le fue suficiente para llegar a este acuerdo. Puede ser que inclusive tenga pruebas. Aquí relevante es saber si esa información será compartida con la Fiscalía Mexicana. Y aquí hay que hacer un paréntesis. No se trata nada más de un cambio normativo, se trata un cambio de la política de Estados Unidos hacia México, un cambio histórico. Nunca antes se había nombrado a grupos mexicanos terroristas, no se les había clasificado así, nunca se había acusado públicamente de que México no tenía una cooperación activa en el tema. Y entonces este cambio de política pues va a afectar a todos los sectores de la sociedad mexicana. Bien lo decían mis compañeros panelistas, los Estados Unidos han sostenido que hay partes completas del territorio mexicano que están controladas por estas organizaciones criminales. La pregunta es, ¿pueden estar apropiadas de grandes partes del territorio nacional sin complicidad de las autoridades? Entonces, hay muchas más preguntas que respuestas en este momento, pero lo que yo sí tengo claro es que esta declaración de culpabilidad de Ovidio puede representar un cisma en la relación político mexicana-Estados Unidos, en el sector financiero, en el sector social, y desde luego también tengo claro que no es el final de los cárteles de la droga. La experiencia nos dice que cada que detienen a algún líder criminal, surge un nuevo líder. Cada que se cierra una ruta de tráfico de drogas, surge una nueva ruta. Entonces, el problema no se soluciona, pero las implicaciones que puede tener son graves. Ahora, de acuerdo a lo que plantea Maribán González, quiero hacerle la misma inquietud. Empiezo con la doctora Belda Gámez, luego le doy la palabra a Ángeles Estrada. Estamos aquí ante el inicio quizás de una nueva etapa en la lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo se puede descifrar esto que ha sucedido? Pues nuevas políticas contra el narcotráfico, nuevas estrategias. Hemos venido utilizando estrategias realmente que fueron casi planeadas desde los 80 y no se han modificado, y hemos visto que el crimen organizado, narcotráfico y demás sí han modificado incluso sus operaciones, ¿no? Llevándolo de repente hasta las criptomonedas, el mover el dinero como se ha movido en estos últimos años, pues por eso tenemos involucradas al sector financiero de esta manera, y eso tampoco es nuevo ni siquiera para el cártel de Sinaloa. O sea, ya se ha fragmentado anteriormente, y aquí vamos a ver precisamente cómo se van a jugar las piezas de información. La información que se revela pues va a ser vital para decidir cuáles son los siguientes pasos, tanto en el marco normativo como en el marco de acción, como incluso la política de cooperación. Una política de un Estado cerrado con para un problema no va a funcionar. Necesitamos política de cooperación real y no nada más acuerdos de buena fe, ¿no? Ya hemos visto mucha buena fe y no estamos llegando a nada, ¿no? Desde el consumo, la venta, la política tiene que ser mucho más integral y dejar de ser solamente un señalamiento. No es completamente culpabilidad de un lado, sino de otro, sino es una situación mucho más integral lo que estamos viendo al día de hoy. ¿Y cómo va ese camino a tener una política de cooperación más eficiente, Belda? Hablando del gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de México, el gobierno de Trump, el gobierno de Sheinbaum. Yo lo veo un tanto complicado. Si seguimos generando una discursiva de señalamiento o una discursiva de repente muy paternalista del lado mexicano o muy agresiva en la palabra, más no siempre en la acción del Estado norteamericano, no estamos negociando. O sea, no se está viendo realmente una
negociación donde veamos quién está siendo afectado realmente y cómo. Voy con la inquietud que tenía pendiente con Ángeles Estrada. Estamos ante el inicio de una nueva etapa, estrategia, por decirlo de alguna manera, en la lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo lo ve usted? Pues de acuerdo, y de acuerdo justamente con lo que está mencionando la doctora Belda. Lo que estamos viendo, al menos en la parte pública, es que los políticos, tanto de México como de Estados Unidos, con sus excepciones, pero en general hablan de cooperación y de vinculación entre las dos naciones, y lo que hemos visto en la realidad es que al menos mucha información entre ellas no existe. Hemos visto cómo las noticias de Estados Unidos llegan a México y caen como una bomba, y entonces, claro, las autoridades mexicanas tienen que hacer un conteo de las afectaciones que se generan, ¿no? Cada que estas noticias llegan a México. Entonces, si en realidad es que existiera este elemento de cooperación, como tanto lo mencionan ellos, tendríamos que ver que existe mucha más coordinación entre las autoridades norteamericanas y mexicanas, entre los discursos. También lo tendríamos que ver específicamente de la presidenta Sheinbaum y de las autoridades en Estados Unidos. Entonces, y eso no lo estamos viendo. Eso me parece que es un elemento que va a generar conflictos posteriormente, como lo menciona la doctora Belda. Y bueno, insistir en el caso de la reestructuración normativa que está sucediendo en Estados Unidos. Efectivamente, es una reestructuración que está generando efectos en la política de Estados Unidos, pero no solamente con México, sino con muchos otros países. Hay un elemento importante aquí internacional que es China. Y China está muy vinculado a la parte de entregar, digamos, a los cárteles mexicanos, y hay varios estudios que hacen referencia a esto, de precursores, al menos de fentanilo, y seguramente de otras sustancias también, ¿no? Pero al menos de fentanilo, eso está ya estudiado con varios informes al respecto. Entonces, la política que está adoptando Estados Unidos no es una política que está dirigida única y exclusivamente a México, está dirigida a todos los países que de alguna forma están vinculados con el tráfico de fentanilo y de sustancias tóxicas y de sustancias que pueden afectar la salud de los norteamericanos. Entonces, eso me parece también importante mencionar. No es una cosa bilateral, es una cosa multilateral, internacional para Estados Unidos. Cierro esta ronda, Maribán González, con su criterio sobre, o algo más que acotar sobre esta política de cooperación entre los dos gobiernos. Cooperación. Yo creo que sí hay una cooperación, y creo que hay una cooperación que se puede demostrar con elementos objetivos, y tenemos que hacer memoria. En febrero de este año, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum entregó a 29 capos y no hizo un proceso de extradición, los expulsó del país, y los pudo haber expulsado a cualquier parte del mundo. Los expulsa con destino a Estados Unidos para que sean allá procesados. Aquí ya estamos hablando de que sí existe efectivamente una cooperación. Estamos hablando también de que el señor Ovidio fue detenido en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue extraditado en ese sexenio. Creo que no hay dudas de que sí hay una operación. Tampoco hay dudas de que la administración de la presidenta ha estado haciendo un combate frontal al problema de las drogas y de la inseguridad en México. Todos los días en México tenemos noticias de operativos, de detenciones, de incautaciones, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana está haciendo, creo yo, un gran trabajo. Se está combatiendo de manera frontal. Ahora, el tema de las drogas es un problema global, y tendríamos que hablar si se está combatiendo el problema de origen, que es el consumo. Por lo menos en México sí hay una política para combatir el consumo, y el propio presidente Trump y la presidenta Claudia reconocieron que parte de lo que hablaron es cómo vamos a atacar el problema del consumo para que eso
frene la demanda. Si existe una gran oferta de drogas en el mundo es porque también hay una gran demanda. Y creo que ahí México puede jugar un papel fundamental en las estrategias que en México se han aplicado y que ahí sí han sido eficaces. ¿Por qué han sido eficaces? En México no tenemos el problema de drogas, no tenemos los zombies que hay en Estados Unidos y en Canadá. Lo que quiere decir que en este país, en esa parte, esa estrategia ha sido eficaz y creo que ahí tienen mucho que aprender Estados Unidos y Canadá. Ahora, yo creo que también hay que tener claro que no tardamos mucho en tener conocimiento de que el gobierno de los Estados Unidos junto con la Fiscalía Mexicana han estado trabajando de manera conjunta. A ver, esta extraterritorialidad hace que el trabajo de los Estados Unidos en el territorio mexicano se vea limitada y no se puede entender que el gobierno de los Estados Unidos pueda tener tanta información si no es con la colaboración, si no es con la anuencia del gobierno mexicano. Desde luego que yo creo que es en un tema de coordinación y no subordinación, como lo puede decir, como lo ha señalado la propia presidenta. Entonces, yo creo que estamos en un escenario inédito, estamos en un escenario único. Nadie niega, ni ningún país puede negar el problema global de las drogas. Y creo que lo que va a decir Ovidio y lo que ya dijo se tendrá que probar, que por sí mismo no demuestra nada. O sea, tiene que haber otra serie de pruebas y que los impactos que va a tener, lo que diga, serán en el ámbito político, social, económico y de muchas regiones de México. Vamos a un pequeño corte comercial, volvemos enseguida con las conclusiones en Ángulo. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Del Tribunal del Distrito Sur de Manhattan, enviado al Tribunal de Chicago, encargado del caso, acreditaba por escrito la retirada de los cargos de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, por conspiración en empresa criminal continuada, narcotráfico, blanqueo de dinero, portar y usar armas de fuego, así como distribución de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo. Tiempo de las conclusiones en Ángulo para mis panelistas. Voy a empezar con la doctora Belda Gámez. Para el próximo 9 de julio está previsto se realice una audiencia en Chicago en la que se oficialice la declaración de culpabilidad de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. ¿Qué puede salir de esa audiencia? Pues va a salir una pequeña parte de un gran mundo con el que se tiene que entablar, digamos que una lucha. El crimen organizado no termina aquí y estamos por muy lejos de terminarlo, pero sí puede dar una pequeña ápice de luz de una línea de investigación, pero que va a ser multisectorial y que se van a ver involucrados sector público, privado, y va a haber mucho cambio. Yo creo que sí hay mucha gente también que actualmente pues tiene ese miedo de esas posibilidades de cambio. Ángeles Estrada, ¿qué podría pasar en esta audiencia? Estamos esperando a través de la declaración de culpabilidad, o estamos viendo cómo Estados Unidos está priorizando la desarticulación de liderazgos en los cárteles, ¿no? Para debilitar las redes logísticas y financieras de estas células del crimen. Yo lo que diría es, tenemos que fijarnos también lo que ya está empezando a pasar en México justamente con los líderes de los cárteles. En México es una realidad el nivel de impunidad que existe para este tipo de asuntos, para muchos crímenes, pero específicamente para los relacionados con el narcotráfico, es altísima. Y eso a través de las vinculaciones además con servidores públicos, notarios públicos y con otros miembros del entramado social. Y lo que hemos estado viendo es que por fin se están
sintiendo, al menos en México, este miedo de que los casos lleguen a Estados Unidos, de que sea Estados Unidos quien tome la bandera de iniciar estas persecuciones, hacer unas investigaciones amplias y bien afianzadas, y que comiencen las sanciones en contra de estos criminales. Entonces, creo que ese es un elemento importante a considerar para ver si eso va a tener algún efecto de que desincentive en alguna instancia el comercio de drogas en México. Entonces, bueno, estamos a la espera de eso. Cierro con usted, abogado Mario Iván González. Pues yo creo que estamos viviendo una lucha contra el narcotráfico, pero también estamos viviendo una lucha política. ¿Por qué? Porque tanto el presidente Trump como la presidenta Claudia Sheinbaum son grandes líderes políticos, son grandes estrategas de la comunicación y de la propaganda. Yo no creo que le lleguen como balde de agua fría las noticias a México y que el gobierno mexicano se entere por los medios de comunicación, por la prensa. Yo creo que lo que está pasando es que los dos presidentes tienen necesidades políticas diferentes, tienen un electorado diferente con necesidades diferentes, cada quien le habla a su público y entonces pareciera ser que de repente no hay coordinación, pero no es que no haya coordinación, es que cada uno, Claudia Sheinbaum por un lado y Donald Trump por el otro, están haciendo propaganda con el tema, están haciendo su trabajo político como presidentes, le hablan a su electorado. Y yo creo que esta es otra guerra, por decirlo de alguna otra manera, que se ha analizado muy poco. ¿Cuáles son los impactos de propaganda que han tenido en un país y en otro estas estrategias de la lucha contra el narcotráfico? También yo creo que esperemos el 9 de julio, no va a pasar gran cosa, se va a declarar culpable. Lo importante va a ser a partir de esa audiencia, cómo empieza a fluir la información y en qué momento el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de México la empieza a hacer pública. ¿Por qué? Porque hay una estrategia de comunicación y una estrategia de gobierno, más que una estrategia jurídica, más que una estrategia procesal del propio Ovidio. Creo que estamos hablando de necesidades políticas de los gobiernos y nos irán dando la información poco a poco e irán apareciendo nombres poco a poco, irán apareciendo nombres de instituciones financieras poco a poco. Y cada vez que aparezca un nombre, ya sea de un político relevante, ya sea de una institución financiera, ya sea de otro capo de la droga, va a crear un cisma en la relación México-Estados Unidos. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Enseguida volvemos. Esto es Ángulo. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York ha retirado los cargos por narcotráfico contra Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán, alias el Chapo Guzmán. El hombre también enfrenta cargos en Chicago, de los que va a declararse culpable también el próximo miércoles 9 de julio. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en el panel aquí en Ángulo. Siempre es un gusto tener el criterio de Belda Gámez, directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey y doctora en Derecho. Gracias por haber estado con nosotros, Belda. Muchas gracias por la invitación y estar atentos a los siguientes pasos. Gracias también a Mario Iván González, abogado y penalista. Gracias por estar con nosotros, abogado penalista. Muchas gracias por la invitación y creo que estamos en un momento histórico, en un momento único. Y también mi gratitud para la experta en temas de seguridad, Ángeles Estrada. Gracias, Ángeles. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a mis compañeros panelistas y hasta pronto. Hasta pronto, me despido yo también. El Salto, directora del programa Ángulo. Ustedes sigan con la señal del Canal de las Américas. Enseguida, más información internacional y análisis de las noticias.